Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este último encuentro centrado en el mes de los mártires. Desde la Casa Monseñor Angelelli y el Centro Tiempo Latinoamericano los estamos y las estamos saludando desde aquí de Córdoba, Argentina. Hemos tenido ya dos sesiones anteriores donde hemos estado reflexionando eh, y debatiendo en torno al martirologio riojano y al martirologio salvadoreño, con énfasis en Monseñor Romero, y en esta oportunidad lo haremos refiriéndonos al martirologio guatemalteco, ¿sí? Con énfasis en los mártires del Quiché. El mes de los mártires, el mes de agosto, para nuestra casa Angelelli es importante porque es el mes del martirio, el asesinato de Monseñor Angelelli, y en meses previos del año 76 también del martirio de Wenceslao Pedernera, Gabriel y Longueville y Carlos de Dios Murias, ¿no? Wenceslao el 25 de julio y Gabriel y Carlos el 18 de julio de 1976. Eh, Como equipo habíamos pensado en una reflexión, marco, que trate de dar algunos elementos o fundamentación a esta actividad de recuperación de la memoria, eh, entendiéndola como un ejercicio también colectivo, no meramente individual, sino también la recuperación de la memoria siempre es una recuperación comunitaria y que busca profundizar y concretar en el presente el proyecto humanizador que encarnaron estas testigas y testigos, digamos, del Evangelio, ¿no? Desde su opción pastoral por los pobres. Por eso creemos que es una memoria que está unida también a un largo proyecto de pueblo y de ser humano, ¿no? Que anima a una pluralidad de acciones, de prácticas pastorales, sociales, económicas, políticas, ¿no? Desde abajo, desde los pobres, desde los injusticiados, y que esas prácticas están orientadas a la construcción de un mundo más fraterno, más igualitario, con más justicia social, con más solidaridad, ¿no? Por eso este año, desde el Centro Tiempo Latinoamericano, no quisimos quedar solo en la reflexión del martirologio riojano, ¿no? De la iglesia riojana, esa comunidad martirial riojana, sino también abrirnos a otras experiencias, ¿no? Martirológicas a lo largo y ancho de América Latina. Y para eso hemos intentado, bueno, dar cuenta, como les decía al principio, el caso de El Salvador, Guatemala, hay muchos más, ¿no? Sabemos que en América Latina la sangre derramada de muchas compañeras y compañeros riega todo el continente, y creemos, por lo menos esa es nuestra apuesta, que esa entrega sigue animando, digamos, procesos, ¿no? Comunitarios pequeños, ¿no? Y que intentan eso, seguir apostando, deseando otro mundo, ¿no? Donde podamos caber, entrar, estar todas y todos, ¿no? Celebrando la mesa del reino. Así que en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Emily Teresa Smith, ¿no? Ella nació en Córdoba, pero creció y vive actualmente en Canadá. Nos estaba comentando que vive en Vancouver, ¿no? Y ella ha vivido también muchos años en Guatemala y México. Y bueno, ella es presbítera anglicana, actualmente al frente de una parroquia en un barrio popular de allí, ¿no? Me comentaba, con gente pobre, migrante, ¿no? Ya después en todo caso le podemos preguntar mayores detalles, digamos, ¿no? Eh, es teóloga y escritora, y desde el 2012 ha tenido el privilegio de servir como copresidenta de la red SIGSAL, como también lo es parte, miembro de esa red también Armando Márquez Ochoa, que nos acompañó hace unos días atrás. Y en ese servicio ha visitado a muchos pueblos de América Latina, de Abya Yala, ¿sí? Y compartido sus luchas. En el 2018, Emily fue arrestada y finalmente encarcelada por acompañar a los pueblos indígenas canadienses en su lucha por defender sus territorios
de un oleoducto, ¿sí? Algo que también ese tipo de prácticas, ¿no? También las conocemos en nuestro país, en Argentina, ¿no? En diversos lugares. Entre ellos también La Rioja, ¿no? Con todo el tema del Famatina. Es esposa, Emily es esposa, madre de 3 hijos y abuela de 3 nietos, o nietas, ya después nos dirá. En el momento de la beatificación de los mártires riojanos, estando ella en La Rioja, le hacen una entrevista por la radio independiente de La Rioja y afirmó sobre los 4 mártires riojanos, dijo Emily, ellos predicaban lo mismo que Jesús, un mundo de inclusión para todos, donde los ricos tienen que dejar la riqueza y acoger a sus hermanos y hermanas como una comunidad única. Esos 4 hombres no son para poner una vela y rezar una oración por un dolor físico. Se puede hacer, pero es importante asumir el compromiso de conocer estos 4 hombres como mártires. Debemos asumir esa vida. Emily, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida desde Argentina. Sabemos que hay 4 horas de diferencia allí en Canadá. Así que bienvenida, es un gusto tenerte y escucharte, ¿sí? Así que te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, y amigas y amigos nuevos y algunos que ya he conocido, pues como veníamos hablando, no es lo mejor, sería estar juntos tomando el matecito y platicando y todo, pero pues eso está bien. Qué bueno que podemos usar estos medios para unirnos, aunque sea de esa forma imperfecta. Y vamos a ir compartiendo y conociendo. Y yo doy gracias a ustedes por esta reflexión, por esta oportunidad de ir más profundo en esas historias tan importantes, en la historia de las iglesias, de la iglesia y también de la humanidad. Pues como dijo Carlos en la introducción, yo viví unos 6 o 7 años en Guatemala. Estuve casada con un guatemalteco desde que tenía 20 años y tuvimos 3 hijos y vivimos muchos años en México y en Guatemala. Y en este momento tuve la oportunidad, la bendición de ir conociendo no solo lo veo de este país, pero lo duro y lo difícil. Y nos centramos de lleno en la lucha para la liberación de los pueblos de Guatemala. Entonces, en ese momento fue conociendo las historias de los mártires. Y no fueron 10, ni 20, ni 30. No sé si ustedes conocen, pero en lo que fue ya nominado por la ONU, fue el genocidio de los pueblos de Guatemala. Es la matanza más grande en la historia moderna de las Américas. Y fueron muertos 250,000 guatemaltecos. Es un país chiquitito. Se ve Argentina es un monstruo como Canadá. Y Guatemala es un país chiquitito. Y pues este carga tan doloroso ha ido formando parte de mi vida desde que fue una jovencita, ¿no? Y bueno, yo tuve la bendición desde jovencita de ir conociendo a mujeres guatemaltecas. Y yo no fui criada en un hogar cristiano. Mi papá fue astrónomo en Altagracia, Argentina, y pues es un científico. Y si eso no se puede probar, algo si no se puede probar es mentira, es una tontería. Entonces, para mí fue una cosa ir descubriendo con las mujeres de Guatemala que la forma más adecuada, más correcta de entrar a esta lucha fue con este fe cristiano, que ser cristiano era un compromiso de lucha. Y eso nunca me imaginé y nunca lo entendí hasta que tuve esta bendición de ir caminando con los pueblos de Guatemala. Una de las mujeres más importantes fue una hermana Raquel Saravia o madre Raquel Saravia,
que fue también copresidenta de SICSAL. Precisamente antes que yo tomé esa posición, ella fue una de las presidentas. Y ella me habló de la historia. Me habló de la historia no solo recién, sino que la historia larga de Guatemala. La historia de la invasión, la conquista de los españoles. Y ella me explicó que no fue solo una invasión de espadas, sino que fue una invasión de Biblia también. Y eso me sorprendió mucho, porque, bueno, uno pensando que una invasión tiene que ver armamentos de guerra, pero ella me explicó que también el armamento de destrucción, de invasión y de conquista fue la Biblia. No fueron todos los cristianos con esta idea de ir destruyendo y matando. Y sabemos que hay historias como el San Bartolomé de las Casas, que fue un defensor de los pueblos indígenas. Pero lo que yo fui descubriendo también, que la resistencia guatemalteca fue desde siempre. No fue una cosa de un momento ni del otro, sino que hubo resistencia desde el principio, desde la invasión española. No fue una cosa ocasional, pero una cosa permanente. Y de una forma inteligente, sabio, con una profundidad intelectual que no se podría imaginar. Yo descubrí eso un día fue un noviembre, yo estaba viviendo en Santa Cruz del Quiché, en el norte de Guatemala, y fue el día de Santa Cecilia. Y yo llegué de un viaje y bajé del bus en el Parque Central y vi un baile que las comunidades se habían unido a bailar y se llamaba el baile de los toros. Y estaban bailando y bailando y bailando y bailando y horas y horas y horas bailando. Y yo me quedé viendo. Y cuando me di cuenta, lo que era un acto de resistencia. Los toros estaban matando a los españoles. ¡Qué sorpresa! Era una cosa, una burla, una forma de mantener su identidad, su fuerza, su dignidad en frente de una fuerza muy grande. Entonces, en este momento logré entender la inteligencia de las y los mayas en su forma de mantener su cosmovisión, su forma de entender su Dios. Ellos lograron mucho más que los españoles entender que Dios es uno. Y no importa el nombre que le pone, Dios es uno. Y ellos lo que hicieron es tomaron los nombres españoles y lo pusieron junto con su forma de rezar y pensar e imaginar el mundo y lo siguieron en el camino con las dos cosas. No era sincretismo, sino que era una sabiduría espiritual que aún no llegamos nosotros. Pero lo que sí es cierto es ellos y ellas nunca abandonaron su forma de vivir y de pensar. Y esto fue por siglos y siglos y siglos. Ahora sabemos que la iglesia institucional no logró entender esto. La iglesia institucional siguió siendo la iglesia de los ricos, de los poderosos, de los que siempre tenían todo. Así fue Guatemala, hasta que colaboró la iglesia con la destrucción del único experimento democrático que hubo en Guatemala del año 1944 al 1954. Hubo un experimento verdaderamente democrático y fue destruido en el 1954 por la CIA y sus amigos de la compañía de fruta
de United Fruit Company. Pues la iglesia lastimosamente colaboró y asistió a los poderosos en esta destrucción terrible que tuvo una consecuencia inimaginable. Pues no poco después, ya saben ustedes mucho mejor que yo, que hubo un evento que cambió no solo la iglesia, sino que el mundo entero. Y esto fue el Vaticano II, el Vaticano II, y después la conferencia de obispos en Medellín, y después la conferencia en Puebla. Pues fue abriendo un camino muy distinto. Fue un momento, tal vez se podría decir, de restauración de una iglesia verdadera. Y la hermana Raquel fue parte de este movimiento de iglesias verdaderos que entendieron que su deber era ir construyendo la vida de Dios aquí en la tierra, de ir atendiendo a los pobres, a los abandonados, a los que el mundo decía que no valían nada. Pues ustedes saben más que yo cómo fue este cambio dentro de la iglesia, dentro del mundo. Pues en Guatemala fue una diferencia de noche y de día. Y empezaban, me contaba la hermana Raquel, empezaban las hermanas y los padres y los religiosos y religiosas ir al campo, a ir a atender a los pobres del campo, ir con ellos construyendo cooperativas, tanto agrícolas como financieras, e ir pidiendo y exigiendo condiciones no solo mejores, sino que humanos para los y las trabajadoras. Y en realidad lo que fueron construyendo también fue la iglesia, una iglesia verdadera de los pobres. Se empezó un gran movimiento de catequistas y delegados de la palabra. Se estudiaba en comunidad, se formaban hombres y mujeres con un compromiso tan fuerte y tan distinto con este Cristo de los pobres que exigía que todos y todos merecían una vida digna. Entonces, este movimiento no se pueden imaginar ustedes cómo iba cambiando en los rincones más lejos y olvidados de Guatemala. Estos lugares donde vivían la gente en unos champas, unas casitas hechos de paja y de palos, con pisos de madera, con enfermedades inimaginables, con una hambre y una pobreza que no se pueden imaginar. Iba cambiando, ya exigiendo este cambio a todo nivel en lo que es Guatemala. Fue la iglesia en realidad que llamó este cambio tan fuerte en Guatemala. Ellos no se pudieron haber imaginado lo que venían como respuesta de estas demandas. Fue un intento de destruir por total este experimento de iglesia nueva. Yo podría decir que no conozco otra parte de América Latina, de Abya Yala, que vivió este nivel de sufrimiento y de violencia. Como decía antes, eran 2,050,000 muertos. Eran 660 pueblos destruidos por completo. Eran entre esos muertos miles y miles de catequistas y delegados de la palabra y miembros de esta iglesia nueva. Entre ellos fueron 13 sacerdotes, un obispo y una religiosa asesinada. Pues eso es la historia.
Es una historia de tanto dolor, de tanta trauma, que aún se está viviendo esto en Guatemala. Entonces, en este año, en abril, fue una cosa tan esperada, tan deseada, que no se pueden imaginar ustedes cómo se sentían, cómo nos sentíamos nosotros, que habíamos vivido todo esto. Y en los 30 o más años después de los años más duros, un olvido casi por completo. Entonces, pues se escuchan ya un viento diferente con nuestro querido Papa Pancho. He escuchado que le han dicho, nuestro paisano, ¿verdad? Qué orgullo. Pues entre todo este renacimiento de esperanza de iglesia, salieron los nombres, se levantaron los nombres de estos 10 hombres, que en realidad son 9 hombres y un niño. Miguel, Tomás, Nicolás, Domingo, Reis, Rosalío, Juanito y padre Faustino, padre Juan Alonso y el padre José María. Por fin fueron levantados estos hombres. Por fin se reconoció que sí hubo martirio en Guatemala. Pero una pregunta que me queda es ¿quién es que decide quién es un mártir y quién no es un mártir? En El Salvador se tuvo este dicho, yo lo vi muchas veces y no hay que olvidar esto. De San Romero, no fue el Vaticano que lo hizo santo, el pueblo lo hizo santo. Entonces, este martirio de esos 10 hombres no es la iglesia quienes lo ha hecho mártires, sino que son los sobrevivientes del genocidio, son los que vivieron e insistieron que estos nombres no se iban a olvidar. Entonces, agradecemos que la iglesia ha levantado esos 10 nombres, pero sabemos que son muchos, muchos más. Y una pregunta, el martiriólogo guatemalteco es un amigo de Armando, un gran amigo mío, es un hermano Santiago Otero. Pues él ha ido de pueblo a pueblo a pueblo recogiendo los nombres y él trabajó mucho con Gerardi, con nuestro obispo que asesinaron, fue su asistente y fue colectando y colectando y colectando nombres. Pero un día yo le pregunté, hermano Santiago, entre todas sus listas de hombres, de mártires, ¿dónde están las mujeres? Y él como que se quedó callado, se quedó pensando y me dijo que sí, tenía razón. Existe en Zixal un movimiento de las compañeras de México que han hecho una campaña que se llama Nos crecieron alas. Entonces yo creo que es muy importante reconocer estos 10 hombres, pero no dejar atrás a todas y todos los demás, hombres y mujeres y niños que murieron por la misma causa que estos 10 hombres que fueron ya levantados. Por ejemplo,
el 12 de marzo de 1982 fueron asesinados 177 niños y mujeres. Fueron 107 niños y 70 mujeres que fueron asesinados en un solo día en un lugar que se llama Río Negro, un lugar donde construyeron una hidroeléctrica grande y fueron miles de muertos en esta zona. Pero este día en particular fueron 177 mujeres y niños. Ustedes deben saber también el ejemplo, no de guatemalteca, pero de Berta Cáceres, la amiga hondureña, reciente, eso fue hace 5 años nada más. Una mujer indígena luchadora por su pueblo, por la defensa de su río sagrada. Entonces, estamos aquí acordando a los que la iglesia ha ido levantando como mártires, pero mi pregunta es que, ¿quién es un mártir? Hay que ir ampliando nuestra visión y reconociendo a las y los mártires que están conocidos tal vez solo por Dios. Y en fin, la pregunta tal vez, ¿qué es un mártir? Y yo creo que encima de todas las otras definiciones, es una muestra, un mártir es una muestra de la resurrección. No fue posible, nosotros sabemos como cristianos, no fue posible matar al Dios de la vida. No fue posible. Intentaron matarlo y no fue posible. También en el genocidio guatemalteco se podría decir que fracasó, a pesar de esta gran matanza que hubo. Igual en Argentina, a pesar de la gran matanza que hubo entre ustedes, no fue posible matar a las ideas de justicia, de buen vivir, de respeto entre seres humanos, de respeto a la naturaleza. Nosotros sabemos que las velitas, las oraciones y los milagros no sirven así nada más. Como parece que yo había dicho en Rioja, no me había acordado Carlos, gracias. Pero esas cosas no son así el fin del martirio, no son las velitas, no son las oraciones, no son los milagros, así nada más. La velita sí sirve para darnos cuenta de la luz que hay. Entonces prendemos la vela no solo para esto, sino que para la luz para todo el mundo. Y ahora es más necesario que nunca. Las oraciones sirven para tener a las y los mártires adentro de nuestros corazones, para pedir que nosotras y nosotros podríamos tener este valor que tuvieron ellos para exigir la vida como se debe de vivir. Y lo que es un milagro nada más es la transformación en esta tierra. La esperanza que sí se puede, se debe y que sí un día se va a cambiar esta tierra. Nosotros ahora nos toca no solo levantar a los mártires y a las mártires, sino que ser como ellos. Tener este valor para seguir caminando, para seguir construyendo este reino. Estamos en un momento de la humanidad muy precaria. Aquí en Canadá, donde yo vivo, estamos terminando el verano, que fue el verano más caluroso en la historia de Canadá.
No, nosotros en esta parte de donde yo vivo es un lugar de lluvia. Vivimos adentro de un bosque de lluvia. No llovió por 3 meses aquí. Están secando todo. Un pueblo se fue en un incendio por completo. El mundo ya ha cambiado. Y a nosotros y nosotras y nosotros nos toca ir ser parte del rescate ahora de esta vida y de esta humanidad. Entonces, los mártires del Quiché, los queridos, queridos mártires del Quiché, nos sirven como ejemplos de hombres y niños que no tuvieron miedo de enfrentar a estas fuerzas diamónicos, se podría decir, de violencia y de odio. Y ahora nos toca a nosotros, sencillamente. Gracias. Gracias, Emily, muchas gracias. Eh, Está también abierto el chat para poder hacer algunas preguntas a Emily. Ha dejado algunos datos que tienen que ver también con la historia de Guatemala, el impacto también del Concilio Vaticano II en esa geografía latinoamericana, y la vivencia, ¿no? de un cristianismo en torno a un Dios de la vida, no un Dios de la muerte, sino un Dios de la vida, y tantas vidas que se llevó esa opción. Eh, para comenzar, me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte un par de cuestiones, así también las compañeras y compañeros que están conectados se animan a poder preguntarte o comentar, hacer su propia reflexión, ¿sí? Hablabas en torno, uno desde aquí de Argentina a veces tiene pocos elementos relacionados con la historia de los pueblos centroamericanos, y ni que hablar de la historia guatemalteca, y hablabas que hubo un momento en la historia de Guatemala, vos lo llamas un experimento democrático, ¿sí? ¿Hasta qué punto ese experimento democrático sí caló hondo en la sociedad guatemalteca para sostener, digamos, ese experimento, ese intento democratizador? Y también esa es una. Y la otra que nos preguntamos, por lo menos a mí me- me preocupa, me preocupa, me estoy interesado en saber cuáles fueron las causas del conflicto en Guatemala y después por qué matan a estas personas, ¿no? Vos hablabas que no son solamente 10, ¿no? Son muchos. Bueno, ¿por qué esa persecución, esa matanza? ¿Cuáles son las causas, digamos, ahí propias del contexto guatemalteco, del asesinato, la persecución, la tortura, ¿no? Ujú. Una cuestión más histórica y después una cuestión más bien de entender por qué el martirio de estos 10 y tantas otras compañeras y compañeros. Gracias. Pues también, bueno, contar un poco la figura de Monseñor Gerardi, usted lo conoció, algún recuerdo suyo, gracias. Pues mira, para empezar a hablar, nosotros hablamos los 10 años del 44 a 54, lo llamamos nosotros los 10 años de la primavera guatemalteca. Guatemala tenía una historia de dictadura tras dictadura, tras dictadura, tras dictadura, y siempre con los lazos muy cercanos a los fuertes, poderosos de cualquier momento. Pasó la etapa del café y llegó el tiempo del banano y desde la República de Banano que se dicen que se hace como burla, pues es Guatemala o se puede decir Honduras o tal vez El Salvador también, pero existía desde la conquista, una forma de construir los poderes nacionales de una forma jerárquica tan fuerte que hasta esta fecha todavía son como 20 o tal vez 40 familias los que son dueños de todo el país. Entonces, en el año 44 se juntaron los mismos de siempre, los estudiantes, los obreros, los intelectuales,
y entre ellos hubo uno que dos comunistas, pero no fue una cosa comunista, una cosa más como un experimento social democrático. Pero sí, había uno que dos comunistas adentro del proyecto. Y se hubo como un levantamiento, dice, la revolución de octubre, se tiró el tirano del día y se estableció ya un sistema democrático. En esos momentos hubo unos cambios tremendos y buenos dentro del país. Las mujeres ya recibieron el derecho a votar, hubo cambios de construir cosas como el seguro social, los sindicatos ya se podrían organizarse, los indígenas un poco menos, los derechos de los indígenas todavía quedaban un poco atrás, pero sí hubo ya un movimiento de cambio y era un presidente y después hubo elecciones buenos y se eligió otro presidente democrático. Y ese presidente empezó algo que no es permitido nunca en Guatemala, que es una reforma agraria. Entonces el primer presidente fue el presidente Arévalo y el segundo Jacobo Arbenz. Y Jacobo Arbenz empezó ya a expropiar tierra de la compañía de United Fruit Company, del bananero de Boston de los Estados Unidos. Y él pues empezó recuperación de tierras abandonadas por la bananera, en realidad. Y pagaron ellos lo que la bananera había dicho que costaba cuando pagaban ellos sus impuestos. Entonces, fue un momento, un acto que ya no podrían soponer tanto los ricos dentro de Guatemala que los poderosos de los Estados Unidos. Entonces, se armó ya una campaña que terminó en una invasión desde Honduras y un establecimiento ya de un coronel, otro general, y después fue asesinado. Él ya empezó lo que era el genocidio. Eso fue en el 54. Ya en el 1960 hubo un intento interna del ejército guatemalteca de un cambio de unos jóvenes del ejército que empezaron que tenían un ideal de hacer un cambio y fueron derrotados y se apartaron y ya empezaron ellos a formar lo que se llamaba después las Fuerzas Armadas Rebeldes y empieza ya la guerra civil. Al principio eran unos pocos cuantos hombres, pero durante los años 60 se fueron expandiendo. Otra fecha importante, en 1966, la CIA inventó una cosa que ya después ustedes ya experimentaron muy feo, que fue el acto de desaparición forzoso. Eso fue un invento de la CIA junto con las fuerzas en Guatemala en 1966, cuando fueron secuestrados y desaparecidos los primeros jóvenes en Guatemala. Entonces, pues la guerra sí tuvo sus altos y bajos, pero nunca dejó de gobernar un general tras otro general tras otro general. Fue una cadena de generales. En los años 70 ya se empezó a levantar ya el movimiento estudiantil, obrero y del campo y del movimiento de los cristianos progresistas. Entonces, eso fue ya como un gran levantamiento en los años 70 y enfrentaron ya esta represión y empezaba en la ciudad los asesinatos en contra de los jóvenes estudiantes, los obreros, pero ya después, en como el año 79, la guerra se lanzó ya en el campo. Y eso fue donde fue lo que fue después el genocidio. Guatemala es un país indígena. Pues depende de cómo se define, se puede decir unos 70 o 75% de indígenas de los pueblos mayas. Hay 22 grupos distintos de pueblos mayas. Entonces,
el genocidio fue en contra de ellos. Y eso fue contra, no fueron uno que dos, que esto que les, sino que pueblos enteros. Y una cosa que no se puede escapar es que los que murieron en su mayoría fueron indígenas también. Entonces, una cosa de racismo extremo. Y de los 10 mártires, aparte de los 3 padres, pues los 7 hombres fueron hombres indígenas del campo. Porque en realidad son gente muy religiosa. Hermana Raquel también me dijo, Guatemala es un país muy, muy religioso. Y pues se habían tomado de la teología de la liberación, lo habían tomado de pecho. Y, y en el campo no había lugar que no tenían su grupito de estudio bíblico, su grupito de su comunidad de base o su grupito de la cooperativa o algo así. Entonces eso fue lo que se fue destruyendo. Y bueno, ha sido una cosa pues todavía se está recuperando, pero lo veo es que eso es lo que yo digo siempre, por eso yo tengo fe, porque yo he visto el asesinato de esa gente y no es posible matarlos. O sea, se puede matar uno, me pueden matar a Ujú. mí, pero no pueden matar a esta fuerza y ahora la gente ya saben. Antes del genocidio, los pueblos estaban muy oprimidos. Ahora ya ellos ya saben, no tienen sus derechos, pero conocen que los tienen. Y eso es la Claro. gran diferencia entre el antes y el después del genocidio. Ahora lo de Gerardi, pues no tuve el gusto de conocerlo personalmente. Yo conozco mucha gente que caminaban con él. Yo estaba, no estaba en Guatemala cuando él estaba haciendo su gran trabajo de recuperación de las historias. Él fue, ustedes que no lo conocen, fue el obispo de la verdad, el mártir de la verdad, dicen. Él se encargó de recuperar la historia del genocidio en lo que fue la Comisión de Verdad y Justicia y trabajó varios años en los pueblos recuperando las historias y se publicó lo que se llamaba Nunca Más, Guatemala Nunca Más. Y a los 3 días de entregar su reporte fue asesinado. Y, y lo que se descubrió después que fueron altos mandos militares quienes lo asesinaron. Bueno, gracias, Emily. Sí. Justamente de eso, de esa cuestión te preguntaba Armando, ¿sí? Ujú. Y está también la pregunta de José Alesio, Ajá. quiere, ¿cómo recibió la Iglesia y la sociedad de Guatemala la beatificación de los mártires? Mira, yo estaba, pero yo estaba que me iba y me iba y me iba y me iba a poner la vacuna y que nadie me iba a parar y que no sé qué, no sé cuánto, y al final no pude ir, pero fue una tristeza que no pude imaginar yo que no iba a estar. Yo vivía en una casa, muy grande que nosotros tomamos y llamábamos la Casa de la Paz, y enfrente estaba el cuartel militar pero era un centro de asesinos, un centro de muerte. Y nosotros todos los días mirábamos hacia este lugar. Entonces yo tengo, y la gente del Quiché lo tengo en mi corazón. Y que no puede estar, pues, yo hasta pedí a Armando, por favor, no sé si puedes ir en mi nombre, puedes ir en nombre de Zixal, puedes estar, pero no se pudo por la pandemia, no se pudo. Pero sí estuve yo presente en línea y todo. Y mira, es una cosa interesante. Hay una división tremenda en el país de Guatemala. Hay gente que todavía dice que no hubo genocidio. Los ricos y los poderosos todavía dicen que no hubo genocidio, que no hubo, que no, que no, que no. Entonces ha sido una lucha para los sobrevivientes a mantener enfrente del pueblo de Guatemala. Peor la gente en la ciudad. Guatemala es chiquitito, solo hay una ciudad grande y en la ciudad de Guatemala puede pasar uno pensando que no pasó nada. Entonces, y el peligro de eso, como yo dije, que nombrar a 10 es algo, ¿qué vamos a hacer con los demás? O sea, y a nombrar
padres. Yo hasta ahorita yo estaba revisando en lo que hay en el web sobre los mártires y hay un reporte que está en la prensa principal de Guatemala que solo nombra los 3 padres y no nombra los 7 laicos. Yo dije, wow, ok. El problema es que no fue, no fue exitoso el genocidio, pero sí fue un golpe enorme. La iglesia sufrió y, y no ha podido recuperar lo que perdió. O sea, todavía están tal vez en todo lo que ha sido, yo diría, en toda América Latina, en los años del desierto, de otros líderes, de otro papa que tal vez tenía en su mente que no iba a aceptar, que no iba a permitir el avance de la teología de liberación, pues los efectos fue muy grandes en Guatemala también. Entonces, el peligro es el mismo peligro, y Armando lo sabe 1000 veces mejor que yo, es de espiritualizar a los mártires, a decir que ellos son unos santitos ahí, que nosotros solo oramos y ponemos una velita y ya estuvo. No, ese no es no, de ese no se trata. Entonces ese peligro está en Guatemala igual, igual con Angelelli, ¿verdad? Y a los 3 otros riojanos, que no se puede decir solo ellos, que los santitos, que ahora de espiritualizar la iglesia sin dejar. Ellos murieron porque ellos estaban construyendo una iglesia verdadera, diferente, con un compromiso que iba a afectar a los más poderosos. Entonces, esta iglesia lo que hay que hacer es seguirlo construyendo, ¿no? Y sí lo están haciendo, pero es una lucha siempre de esa iglesia que solo es de tomatecito y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo aquí en mi mismo parroquia, digo, nosotros no somos un club de tomar té. O sea, a mí me encanta el té, que no sé qué, pero ese no es iglesia, no es un club de amigos y amigas, sino que vivimos y no importa dónde esté uno, que yo estoy aquí en Canadá, nosotros aquí, nuestro trabajo es de ir viendo qué es ser iglesia en este lugar, qué es ser Cristo en este lugar, dónde están los pobres, dónde están los abandonados, dónde están los vulnerables. Entonces, pues eso nos toca a todos nosotros ser como los mártires, no solo de levantarlos y ponerles las velitas, ¿no? Entonces, en Guatemala existe esta lucha también, los que solo simplemente dicen, bueno, aquellos que son así, que nosotros, bla, bla, bla. Entonces, eso es el peligro de siempre. Y existe en toda la iglesia, en todo lugar, en todo momento, ¿no? Y Bien, bien. sí. Acá también, bueno, José decía, sí, lo que estabas diciendo recién, Ujú. ocultamiento, invisibilidad, negación, complicidad. Creo que lo que has dicho es un poco todo eso, digamos, ¿no? Lo que Todo. también, y lo que también Sí, puede aparecer también en otros contextos, ¿no? Que trascienden sí, Guatemala. Bueno, exacto. ahí te hago otra pregunta que tiene que Ujú. ver también con nuestro interés por la recuperación de la memoria martirial, Sí. entendiéndola como también la entiendes vos, digamos, ¿no? Eh, ¿Hasta qué, dónde crees que esta memoria martirial sigue presente en el contexto actual guatemalteco, ¿no? Ujú. Donde podemos ver, digamos, la presencia de esta memoria histórica, de compromiso por la vida, en, Ujú. bueno, con la nueva realidad y los nuevos sujetos, los nuevos Sí, movimientos, ¿sí? sí, ¿Hay algo de eso, digamos? ¿Uno lo puede leer sí, desde esa perspectiva? sí, yo creo que si no se lee de esa perspectiva, se pierde el punto, ¿no? O sea, el martirio, como ya venía diciendo, no es de solo tener una memoria de aquellos en ese momento, sino que es de animar nosotros mismos de tener esta misma fuerza. Yo digo, puedo ser una autocrítica a mí mismo, que yo no tengo ese valor, ¿verdad? Pues Pues hay que hacerlo, como el mundo se está acabando aquí, y tenemos enemigos enormes, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Yo siempre, ustedes saben y cuando yo fui a La Rioja, pues el enemigo
ahora es canadiense. Nosotros siempre pensamos que no somos malos porque no somos gringos, no somos como los yanquis abajo de nosotros, somos los buenos de la película. Por ahora lo que hemos visto es que Canadá está metido en cada rincón del mundo haciendo cosas horrorosas con la minería en Argentina, en la República Dominicana, en Haití, en todo lugar. O sea, la lucha aquí mía no solo es de, bueno, Guatemala en mi corazón nunca lo puedo dejar, pero también tengo un compromiso aquí. Me toca estar aquí haciendo la lucha aquí, no solo en mi parroquia, sino que en mi provincia, en mi país, haciendo conciencia de lo que está pasando, porque los mineros son súper inteligentes, tienen todo su programa de relaciones públicas y tal, la. Entonces, mira, en Guatemala o acá, la memoria de los mártires solo sirve si nos anima a levantarnos, a resistir las mismas cosas que ellos estaban resistiendo y por eso los mataron, como Berta Cáceres. Yo tengo un ejemplo de una minería canadiense muy cerca de la ciudad de Guatemala, que es en un lugar que se llama La Puya, y pues una minería canadiense que no han podido meterse los canadienses por la fuerza de esta comunidad. Y la comunidad ocupó en la carretera, yo creo que es lo mismo en la Formosa, no sé, ojalá que sea parecido. Pues la gente ocupó, y ahí están todavía, son 9 años que están en este, y yo he ido un montón de veces entre el polvo, entre donde están pasando los carros y todo, están ellos bloqueando la entrada de esta minería. Y lo que pasa es que son las mujeres las que levantan esta lucha y son mujeres de fe. Y hay fotos, y los podría enseñar a ustedes, de esas mujeres con sus Biblias, cantando himnos acostadas en la carretera para que no pasen la maquinaria de la minería, y fueron exitosas. Y fueron también los viejitos, los dinosaurios de la teología de la liberación, se puede decir, como el padre Prudencio, no sé si lo conoces, Armando, pero unos sacerdotes y laicos y religiosas del tiempo pasado que han ido uniéndose con estos pueblos para construir una resistencia fuerte. Entonces, es una cosa tan bella. Yo digo que aquí también los pueblos indígenas tienen la respuesta. Ellos saben cómo vivir en la tierra. No es para romantizarlos y que los inditos, esto, que no sé qué, pero ellos entienden que la vida, la tierra es sagrada. Es una cosa que nosotros los cristianos debemos acordar, porque la Biblia también nos dice, pero no nos toca convertirnos en ser indígenas, sino que ir a nuestras raíces, a ver dónde nosotros también tenemos este compromiso. Entonces, puede decir, me encanta la historia de Jesús limpiando el templo, que dicen que han hecho de la casa de mi padre una, ¿cómo se dice en español? Un mercado, ¿verdad? Pues, cuál es la casa del Padre de Jesús? Pues es la tierra. Entonces, si nosotros hemos hecho la tierra, la creación, un mercado, pues ojalá que podríamos tener esta fuerza de Jesús de ir limpiando el templo, limpiando lo sagrado que es la tierra. Pero es esta unión con los pueblos indígenas, los pueblos originarios que han mantenido esta visión del sagrado, uniendo nosotros, los cristianos, con ellos. Y lo que ha sido muy útil en Guatemala también, un sistema legal, los abogados justos, los abogados sabios, comprometidos. Entonces, que se han hecho como una fuerza que pues no es perfecto, pero es una fuerza muy grande que se ha podido ir enfrentando a la, a estas fuerzas de
destructivos, ¿no? Entonces, la memoria solo sirve como, como para levantarnos a seguir, Ujú. ¿verdad? Bien, acá hay otra pregunta de Valdemar. Ujú. En Guatemala, si existen movimientos, organizaciones que luchan por la verdad, memoria y la justicia, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en Guatemala? ¿Sí? Si nos puedes decir algo al respecto. Mm. Pues es una cosa que 2 pasos para adelante, 3 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás. Es de Ha sido duro, duro, duro. Fue creado una comisión contra la corrupción de la ONU pero los políticos lo que han hecho es ir quitando la fuerza de esta comisión hasta sacarlo. Entonces, eso fue hace 2 años, pero imagínense ustedes, cuando yo estuve en Guatemala, yo regresé a Canadá en 2013 por la última vez, he ido y venido y siempre sigo visitando y todo, pero cuando yo vine, el presidente estaba haciendo una cosa horroroso de corrupción, terminó en la cárcel, aún está en la cárcel. Pero no es que se ha solucionado la cosa, sino que existe un nivel de corrupción tan profundo que llega hasta los raíces de todo. Entonces, Guatemala es una complicación de corrupción, de narcotráfico, de los ex militares, de los antiguos, de las familias que siempre han, pues como una bola de maldad, de corrupción, de todo. Entonces, este sigue teniendo poder y sigue manipulando las cosas que se ha ido construyendo para enfrentar, tanto legal que constitucional, que pues sigue es casi, se pierde la esperanza. Uno de los grandes líderes, amigos míos desde los tiempos de la guerra, es un jefe de un grupo de campesinos, decidió que iba a convertirse él en miembro de la diputado. Pues se fue diputado por 6 años y se fue como enfrentar. Y pues al fin no logró mucho, pero fue una experiencia interesante. Pero lo que necesitas es como ir atacando y cambiando a cada nivel. Y lo que ahora la esperanza de siempre está en los pueblos indígenas. Y Guatemala es como les dije antes, es un país mayoritariamente indígena. Entonces, y como lo que ellos tienen ahora después del genocidio es ellos conocen sus derechos, son tan inteligentes, tienen pues y ya está el miembro del relator especial de los pueblos indígenas de la ONU, es un amigo mío de los tiempos anteriores también, un guatemalteco. Entonces, ellos conocen sus derechos y están luchando y luchando y luchando para realizarlos. Entonces, la esperanza no es tanto en los partidos políticos, que es el otro, sino que es en el pueblo indígena y la forma en que nosotros podemos utilizar los instrumentos legales como ay, se me está ido en español, es la Convención Laboral del 163 de la cuestión y también en la cuestión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos son instrumentos que así en sí no sirven, que solo son un pedazo de papel, pero son instrumentos que pueden usar tanto los pueblos aquí que los pueblos allá. Y lo están usando y cada vez con más sabiduría. Y lo que a nosotros nos toca, como me habían hablado al principio, cuando yo decidí que llegara el momento de pararme con ellos a enfrentar este oleoducto que todavía no hemos logrado parar, pero era el pueblo indígena usando los instrumentos legales a alto nivel y a nosotros atrás de ellos, juntos con ellos. Y eso es lo que creo que es la forma de que ir escuchando los grupos que tienen sus pies en la tierra. Y no sé,
en Argentina es una cosa parecida, diferente, ¿no? O sea, pero hay comunidades que sí están luchando y que cada vez hay atropellos, hay muertos, hay cosas que nos toca vivir, pero la lucha se sigue, ¿no? Bueno, Emily, agradecidos profundamente por tus palabras, tu reflexión, tu mirada. Eh, Sostenemos también que la memoria martirial, si quiere ser concreta, si quiere ser histórica, y no quedarse, digamos, en lo que comúnmente se llaman los signos del cielo, sino que quiere ser signo de los tiempos históricos, enraizada, digamos, en los procesos, supone también ahí asumir esa tensión entre el profetismo y la política, ¿no? La denuncia, pero también la construcción de mediaciones, de estructuras, instituciones, leyes, como recién decías, y que por ahí las cristianas y los cristianos eh, les cabullimos al bulto, a veces como decimos aquí en Argentina, pero creemos que justamente esa memoria martirial se trató de eso, digamos, ¿no? ¿Sí? Exacto. Esa potencia emancipatoria lo fue porque bueno, lograron interpelar y ciertos órdenes, ciertos históricas dominaciones, pero la construcción cotidiana es también parte del martirio, de la entrega, y siempre es difícil. Así que tus palabras han sido, digamos, esperanzadoras, ¿no? No lograron matarlo, ¿no? Es una frase fuerte que has dicho y que me parece que es eh, importante seguir sosteniéndola en los nuevos desafíos, ¿no? Incluso en América Latina, con nuevos movimientos, hablabas de la crisis de los partidos políticos, crisis también de otros aparatos del Estado, como puede ser la justicia, ¿no? O el Congreso, pero también, bueno, aparecen otros movimientos, ¿no? El movimiento indígena, el movimiento ambientalista, el movimiento de mujeres, ¿no? Cuando logran recuperar las necesidades insatisfechas, logran tener fuerza, digamos, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo tu generosidad, tu aporte, tus palabras, y bueno, esperamos que podamos seguir en contacto en otra oportunidad. Y nada, eso, gracias. Has terminado con tu testimonio. Hemos culminado el mes de los mártires. Así que, bueno, sí, Qué eso bendición. no culmina con este Zoom, sino bueno, continúa en la vida cotidiana, como dicen los evangelistas en la Galilea, en la vida cotidiana. Ahí continúa la apuesta por la vida. Así que muchísimas gracias, Emily, y bueno, esperamos verte pronto. ¿Sí? Acá te agradecen. Maltiosh Chawe, Bueno, Maltiosh Chawe, decimos en Quiché. bueno.